En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El propósito de esta sesión es continuar el análisis del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica boletín número 11.174-7. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, muy buenas tardes, sus señorías. No tenemos cuenta para el día de hoy en esta comisión mixta, por tanto, correspondería entrar derechamente en el... Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Usted nos va a recordar dónde estamos, por favor. Presidente, sus señorías tienen que dirigirse a la página 123 del comparado que tienen a su disposición. Allí figura un inciso tercero del artículo 24 propuesto en el numeral 15 que habíamos estado analizando en la última sesión. Ese inciso tercero quedó pendiente. Estamos a partir de ahí entonces en esta sesión, presidente. Ya, página 123. Página 123 del comparado. Señor presidente, el Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó un inciso, este inciso tercero, que dice en lo que interesa lo siguiente: tratándose de la reiteración de delitos, el tribunal tomará como base la pena que corresponda al hecho más grave, debiendo alternativamente ampliar su extensión o imponer una más aflictiva dentro de las alternativas y plazos previstos en la ley. Lo que hace la Cámara de Diputados es sustituir la palabra aflictiva las dos veces que aparece, que también figura más abajo en el mismo inciso, por el término gravosa. Parece ser más razonable, ¿no? Perfecto. ¿Aprobámoslo en la Cámara? Diputado Calisto, ahí está. Ahí está, ¿ves? Presidente. Tengan fe en el diputado Calisto, por favor. Ya, aprobado, unánime. Sigamos. Presidente, a continuación hay que dirigirse, como dice la señora senadora, a la página 127 vuelta, 128, que contempla allí el numeral 18. El numeral 18, aprobado en el primer trámite constitucional por el Senado, establece límites a la imposición de sanciones. Lo que hace la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional es eliminar este numeral 18 in integrum. El Senado introduce diversas modificaciones al artículo 26 vigente. Ese artículo 26 vigente se refiere a los límites a la imposición de sanciones. Leámoslo. Y lo que hace la Cámara de Diputados es eliminar este numeral. Leo el numeral. Por favor. Numeral 18. Modifícase el artículo 26 en el siguiente sentido. A. Sustituyese el inciso segundo por el siguiente. En ningún caso se podrá imponer una pena privativa de libertad si un adulto que hipotéticamente hubiese sido condenado por un hecho análogo en equivalentes circunstancias no debiere cumplir una sanción de dicha naturaleza, ni se podrá imponer una pena de cualquier clase cuya naturaleza o extensión fuere superior a aquella. B. Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considerará lo dispuesto en la ley número 18.216. En caso alguno se podrá disponer el cumplimiento de sanciones que individual o copulativamente supongan una condena que supere los límites máximos previstos en los artículos 9, 11, 13, 14 o 18. Gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que nos pueda dar su parecer. Sí, muchas gracias, presidente. En principio, nosotros estábamos de acuerdo con el texto propuesto por el Senado. Entendemos la prevención de la Cámara en el sentido de que al eliminarlo, o mejor dicho, en el texto propuesto del Senado, lo que se busca es que la pena sea al menos igual o inferior. Sin embargo, al eliminarlo, se podría siempre establecer una pena inferior, ¿ya? Claro. Y en ese sentido entendemos la prevención de la Cámara. Pero si quieren más detalles, podría pasarle la palabra a... Por supuesto, profesor Maldonado. Gracias, presidente. Efectivamente, como dice el ministro, el objetivo era reforzar el contenido original de la disposición. Este contenido lo que busca es que si después de calculada la pena terminare teniendo el adolescente que cumplir una restricción más gravosa que la que le hubiera correspondido a un adulto por el mismo tipo de delito, habría que ajustarla.
Y eso es en el fondo lo que se desarrolla dentro de la nueva disposición, bajo el principio de que un adolescente no puede cumplir una pena más grave que un adulto por el mismo tipo de infracción. Eso es lo que aclara, a fin de cuentas, la disposición. Sin embargo, en la Cámara se planteó una duda en el sentido de que lo que debiese establecer la norma es siempre una pena no garantizada igual, sino que siempre inferior. Y desde ese punto de vista no estaban de acuerdo con el contenido, no así con el principio que está detrás. Entonces se rechaza bajo la idea de que la regla debiese decir algo que garantizara que siempre la pena del adolescente no solo sea igual, sino que sea inferior. Encontrar una fórmula que logre aquello es tremendamente complejo y de fondo, al menos, lo que corresponde es que se quede la norma tal como está o desagregada como venía del Senado, garantizando que si la pena calculada en general terminase siendo, por algún motivo, superior a la que debiese cumplir un adulto, al menos se ajuste hasta ese límite. O sea, la redacción del Senado desagrega de mejor forma al Ejecutivo. Senadora Onsperger, usted me había pedido la palabra primero. Estamos hablando de la letra A. Senador Elizalde. Estamos hablando de la letra A. Y la letra B en el mismo sentido porque habla de la ley 18.216. Sí. Sí, precisamente lo que hace la letra B es también ratificar que habrá que considerar no solo la pena principal, la pena original, sino también eventualmente el contenido de la pena sustitutiva, de forma tal que si la pena principal del adulto es privativa de libertad, pero correspondería sustituirla por una pena que no sea privativa de libertad, ese es el contenido que hay que comparar para la... Exactamente. ¿Y la última se refiere a los artículos de esa ley? No, de esta ley, ¿no? La última desagrega en un sentido adicional. El adulto puede que tenga que acumular sanciones. En el caso del adolescente siempre vamos a imponer una única, más gravosa cuando se trata de un concurso de infracciones. Entonces, lo que busca también es señalar que siempre vamos a tener que respetar esta pena unificada para el adolescente y esta es la que hay que comparar con la eventual aplicable a un adulto. Esto es la que establece el límite máximo 5 de años de acuerdo a la... Ya. Exactamente. Sí, senador, por favor. Senadora Onsperger. Es que si es una pena única y unificada, ¿por qué no podría ser superior a la que se le aplique a un adulto? No entiendo, no estoy diciendo que esté a favor o en contra, no entiendo. Profesor. Senadora, lo que pide la norma en el fondo es que hay que calcular qué pasaría si el mismo delito con las mismas características lo comete un adulto o lo comete un adolescente. Si se trata de un concurso de infracciones, vamos a tener que calcular la pena del adolescente bajo un régimen de exasperación, en el fondo, que es el que viene aprobado en la norma. Y eso va a dar lugar a una pena X, que va a considerar el conjunto. Para el adulto, en algunos casos hay un régimen de exasperación, en otros hay un régimen de absorción, en otros hay un régimen de acumulación. Lo que hay que comparar es el global final, de modo tal que si la del adulto precisamente termina siendo más gravosa que la que le hubiera correspondido bajo las reglas que sean, a un adulto va a haber que ajustarla al menos hasta ese límite. Entonces, su duda es razonable, pero también va a haber que razonar acerca de qué le hubiera correspondido al adulto en ese caso. Y si se trata, por ejemplo, de un concurso de varios delitos de distinta naturaleza, para el adulto va a haber que acumularlo. Y ese es el resultado final que va a haber que comparar. Si son delitos de la misma naturaleza, en el régimen de adulto también se aplica una exasperación. Y ese es el resultado que va a haber que comparar. Es decir, da igual cuál sea el régimen, lo importante es que el adolescente no puede terminar con un régimen más gravoso que el que le hubiese correspondido a un adulto por el mismo delito. Gracias, profesor. Diputado Lonton. Yo comprendiendo la explicación de que en el fondo, por los mismos delitos, no podría un joven cumplir una pena mayor que un adulto. Obviamente que a todas luces eso es tremendamente injusto. Y esa es la explicación y es la lógica de cómo quedó en el Senado. Si queda la regla, un tema de orden, si votáramos por lo de la Cámara de Diputados, no quedaría ninguna regla. Por lo tanto, eventualmente puede pasar que un joven, por haber cometido los mismos delitos que un mayor de edad, tenga una pena superior si es que no están estas reglas que están acá. Eso es lo que entiendo, ¿no? Por favor, profesor. Sí y no. Lo que pasa es que la regla actual, que está en la primera columna, es súper genérica. Dice, en ningún caso se podría imponer una pena privativa de libertad si un adulto condenado por el mismo hecho no debiese cumplir una sanción de esa naturaleza. Es decir, solo se pone en el caso de la privación de libertad. Pero, por ejemplo, puede que un adolescente tenga una libertad asistida especial por 3 años y a un adulto le corresponda una libertad asistida por 2 años. Claro, también habría que hacer el equivalente en ese caso
para los efectos de que se ajuste la pena del adolescente al máximo del adulto. Entonces, la regla actual, que es el resultado de aprobar el texto del Senado, solo se fija en privación de libertad. Y la idea del texto del Senado es que se pone en todos los casos, cosa que cualquiera sea la pena a imponer, siempre se procede al ajuste. Senador Elizalde. Quiero insistir si podría explicar el Ejecutivo el efecto del inciso último y la referencia a los artículos 9, 11, 13, 14 o 18. Presidente. Por favor. La ley 20.084 dispone de máximos para cada sanción, que es lo que está respectivamente para cada pena en los artículos 9, 11, 13, 14 y 18. Si la libertad asistida especial, máximo 3 años. Privación de libertad, máximo 10 años. Semicerrado, máximo 5 años. Eso es lo que está establecido en cada una de esas disposiciones. Hay una práctica que a veces opera en la actualidad que termina imponiendo a un adolescente una pena acumulada. 3 libertades asistidas de 3 años y termina con una condena de 9 años de libertad asistida. Eso en la norma de concurso de delito se ha proscrito. La idea es que nunca pase, porque tenemos que aplicarle una sanción que sea unificada pensando en el conjunto global de los delitos que se van a juzgar. La idea de esta disposición es que en el fondo siempre se recuerde ese límite. O sea, no puede aplicarse un régimen acumulativo dentro de la ley 20.084, porque un adolescente siempre va a tener que cumplir una única sanción, a lo mejor más grave, considerando el conjunto de delitos que se le imputa, pero nunca va a poder sobrepasar los límites abstractos. Es como si nos termina pasando en el régimen de adultos que a veces imponemos 2 perpetuas, por ejemplo, que eso carece por completo de sentido. El máximo de la privación de libertad para adolescentes son 10 años, el máximo de la libertad asistida son 3 años, y la idea es que ese límite se respete siempre. Hacia ese contenido es que van los artículos 9, 11, 13, 14 y 18. Muy bien, muchas gracias, profesor Maldonado. ¿Les parece nos quedemos con la redacción del Senado? El diputado Calisto, ¿se puede pronunciarse, por favor? El senador Araya viene al tiro, ¿eh? Es un punto válido. ¿Sí? Claro. Sí. Ejecutivo. El último inciso, si ya está establecido en los artículos 9, 11, 13, 14 y 18, ¿es necesaria una norma que reafirme ese principio? Por favor, profesor. Por desgracia sí, porque efectivamente a veces en la práctica los tribunales terminan, aunque la norma es clara, ese es el límite máximo, terminan acudiendo a veces, no siempre, a un régimen acumulativo, y al sumarlas sobrepasan el límite máximo. Y eso se ha dado lamentablemente en parte de nuestra jurisprudencia, muy menor, pero se ha dado. Para esos efectos, por lo menos en el texto del Senado se consideró que era adecuado recordar que ese es el límite máximo, precisamente para tratar de eliminar esa práctica en general. Sí, lo que pasa, sí, senador, yo entiendo lo que plantea la senadora Bensberger, porque lo hemos conversado. Estamos hablando de la hipótesis que un menor cometa, por ejemplo, 10 homicidios, pongamos en el peor de los casos, sería condenado como máximo a 10 años de privación de libertad. La pena, yo hace muchos años que estudié incluso en mi examen de grado en penal, pero no me acuerdo ya mucho. Pero la pena, uno de los factores más importantes, perdón, ya lo puse. Uno de los factores más importantes que se tenía para determinar las penas era el bien jurídico protegido. La vida, que es el bien jurídico protegido en el homicidio, ese es el bien jurídico protegido y la pena debiera ser la misma si la cometiera el homicidio lo cometiera un menor o un mayor. Porque el bien jurídico que tú proteges es la vida de la persona muerta en este caso. Pero aquí no es el bien jurídico, tú estás fijando la pena no atendiendo al bien jurídico protegido, sino a quien comete el delito. Entonces eso es como contradictorio. Yo entiendo que se atienden a otras circunstancias, que debieran ser, ¿no es cierto?, en este caso cometido por un menor, atenuante o en caso distinto agravante y todas las otras cosas.
pero el establecer, el no considerar la reiteración o esas cosas a mí no me hace sentido, de verdad, porque terminas afectando a quien quieres proteger, que es al menor, en la utilización de los mayores a los menores para cometer delitos. Entonces, finalmente, en vez de proteger al menor, lo vas a terminar perjudicando. Gracias, senadora. Senadora Elizalde. Sí, lo que pasa es que yo tengo un matiz con el planteamiento de la senadora, porque aquí hay varios bienes jurídicos que proteger. Uno, el que tiene que ver con la tipificación del delito. Por ejemplo, en el caso del homicidio, el derecho a la vida. Pero por otro lado, se entiende que si quien delinque es un menor, no hay impunidad, pero hay un régimen especial, podríamos decir, de sanción, en que se hace un esfuerzo por el elemento de reinserción, que si bien este elemento está presente en todo el sistema, tiene un especial énfasis en el caso de los menores de edad. En el caso de los adolescentes, en este caso, entre 14 y 18 años. Ahora, por cierto, que se hace eso la hace una convención. Porque los 18 años, ¿cuál es la diferencia entre una persona que delinque a los 18 años y un día de vida, el que delinque a los 17 años y, no sé, 29 días? Perdón, 11 meses y 29 días. Está claro que todas estas normas se hacen sobre la base de una convención que siempre tiene un elemento, yo no diría discrecionalidad, pero en donde la casuística podría ser infinita. Pero así se estableció para reemplazar la antigua debate que había respecto al discernimiento entre 16 y 18 años. Entonces, yo creo que en el caso de los menores tiene que haber un régimen especial de pena distinto que ponga énfasis en la reinserción y, por tanto, no en la aplicación mecánica de las sanciones que se establecen respecto a los adultos. Y eso lo comparto. El punto es dónde está el límite. Porque efectivamente lo que hemos visto ahora es que, a propósito del sicariato, con una institución nueva dentro de la Comisión del Delito, digo institución en sentido figurado, que efectivamente puede haber adultos que utilicen a menores para cometer este tipo de delitos. E independientemente de que hoy día se sanciona más drásticamente al adulto, en este caso, lo cierto es que se podrían recurrir a menores que, una vez que cometen uno, dos, tres homicidios, saben que los homicidios adicionales pudieran resultar para todo el efecto irrelevante en la determinación de la pena, porque ya caerían dentro del límite de los 10 años. Entonces, yo creo que ese es el debate, pero no comparto que se debe aplicar mecánicamente el régimen de sanción de los adultos a los menores de 18 años, o entre 14 y 18 años, a los adolescentes, porque si así fuera, entonces no requeriríamos de un sistema especial, al menos de sanción. Y aquí se establece no solo el cumplimiento de pena en instituciones especialmente destinadas al efecto, sino que además sanciones que son de carácter distinto. Llevado al extremo del argumento, debería aplicar simplemente las mismas sanciones que los mayores de 18 años, y que no es el caso. Gracias, senadora Elizalde. Senadora Sperger. Yo entiendo que tiene que haber, yo creo profundamente en la reinserción y creo que a los menores que cometen delito hay que ayudarlos. Creo que las sanciones deberían ser iguales, pero lo que viene a partir de ahí tiene que estar lo distinto. Un adulto, me da lo mismo, que se vaya a la cárcel y ahí cumpla su pena, pero el procedimiento distinto o el régimen distinto parte desde la condena. No sé, un sistema que a los 5 años, a los 3 años, a lo que se estime, los expertos estimen, tú le puedes dar o cautelares o un sistema de beneficios o privilegios distintos para tratar de hacer la reinserción como corresponde. Pero no puedes, si tú lo que quieres hacer es proteger al menor, no puede estar en la sanción, sino en cómo cumple esa condena y cómo lo reinsertas en la sociedad. Porque si no, finalmente lo van a utilizar en más cantidad de delitos y lo que hace es terminar perjudicándolo. Cómo lo tratas a partir de la condena es donde viene, a mi humilde modo de ver, que perfectamente puedo estar equivocada, ¿no es cierto?, es el tratamiento distinto. Eso nomás. Perfecto. Muchas gracias, senadora Sperger. Diputado Longton. Ya, bueno, vamos a hacer una cosa. Como ha suscitado un interesante debate la propuesta y queremos zanjar, sí, las diferencias entre ambas cámaras y al no haber consenso, lo que podemos hacer, ministro, si le parece, es dejar pendiente esto para la próxima sesión, porque además tenemos los diputados en Comisión de Constitución ahora y tenemos reunión de comité
que tiene que atender además el presidente y la vicepresidenta del Senado. Entonces, no sé si le podemos pedir al Ejecutivo que nos traiga una propuesta la próxima semana. Le ofrezco la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, ningún inconveniente en traer una propuesta para la próxima semana que se haga cargo de lo que nos plantearon los senadores y la senadora. Solo algunas cosas que quizás pueden ser relevantes es que efectivamente, tal como señalaba el senador Elizalde, es importante tener en consideración de que este régimen especial tiene como principal foco la reinserción de los jóvenes que han cometido delitos. Entonces, lo que buscamos es que en esa reinserción podamos entregar la herramienta especializada, y es la idea de este servicio, de entregar herramientas especializadas para la reinserción de estos jóvenes. Cuando se hizo la ley 20.084 se tuvo en cuenta que los límites máximos a las penas tenían que ver y tenían 10 años, porque tener más de 10 años a un joven, más allá del delito que haya cometido en este régimen especializado, puede ya no tener mucho sentido en el fondo. Y por lo mismo, entre otras razones, está el límite que se estableció en su momento a las penas de la 20.084, y lo que busca el inciso final es que éstas no se acumulen, cosa de no tener jóvenes en este servicio que estén 15, 20 años con una condena, lo que no tendría mayor sentido dentro de este sistema. Y lo otro sí que yo creo que es importante no olvidar, porque más allá de que por cierto lo que ocurre a nivel público siempre nos genera impacto, y muchas veces nos puede llevar a legislar no de buena manera, es que en los últimos años, y desde la vigencia de la ley 20.084, los jóvenes han disminuido, o al menos las personas que cometen delitos han disminuido notablemente, un 30%. Y eso es importante en ese sentido. Claro, hemos visto un fenómeno de quizás delitos de mayor connotación pública en los últimos años, pero la cantidad de jóvenes que pasan por el sistema de responsabilidad penal adolescente ha disminuido. Y eso es importante considerarlo al momento de lo que estamos haciendo, porque, dentro de otras cosas, significa que, más allá de todas las críticas que tenemos al sistema, que son, uno podría decir, transversales, es un sistema que ha permitido la disminución de la delictualidad, de la comisión de delitos por parte de los jóvenes. Y eso lo dicen las estadísticas, y hay distintas razones que estamos investigando al respecto, pero es algo que hay que tener en consideración. Muy bien, entonces quedamos en eso. Muchas gracias, ministro. Quedamos que en la próxima sesión, que va a ser día lunes, vamos a tener una sesión ahí más extendida para poder tratar de avanzar, porque es muy complicado. Los diputados están precisamente en sesión de Comisión de Constitución, y ahora tenemos reunión de comité acá en el Senado. Va a haber espacio para que el Ejecutivo pueda traer una propuesta tomando las inquietudes que se han expresado en la comisión. A ver si que por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.